guiarnos en oración, por favor. Buenos días, profesor. ¿Ya? Catherine, ¿Me escucha? sí, te escuchamos. Guíanos en oración. Ya, profesor, oramos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad de aprender tu palabra a través de este curso y te queremos suplicar que tu Espíritu Santo nos ayude a entender la verdad que hay aquí en tu palabra y puedas dar también iluminación al profesor Moisés y también puedas apresurar eh, los deseos de nuestros compañeros para entrar a clases, para poder todos conocer tus verdades. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Bien, amigos queridos. Eh, He olvidado pasar. Pasamos a la lista rapidito, ¿ya? Jesús. Jesús. Edgar. Santos. Janet. Dominica. ¿Ya? Josefina. Franklin. Luisín. Luisín. Irma. Irma. Catherine. ¿Ya? Joel. Juan Joel. Juan Joel. Samuel. Bien, Samuel. Jennifer. Bien. Jocelyn. Yesenia. Yorshi. Gloria. Gloria. Geraldine. Geraldine. Varios que han faltado hoy día. Meditemos en la palabra de Dios, por favor, y abran sus Biblias en el libro de Efesios, ¿ya? Vamos a meditar rapidito. En el libro de Efesios, en el capítulo 6. Salas acaba de llegar. Efesios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 13 primero. Vamos a leer en dos partes. Del 11 al 13 primero. A ver, ¿quién levanta la mano para poder leer, para participar? Efesios capítulo 6. Del 11 al 13. Del 10 al 13 primero. Muy bien, Samuel, adelante.
Sí, profesor, buenos días compañeros. Bueno, Efesios, el capítulo 6, versículo 10 dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y el versículo 13 menciona, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Bien, esta es la parte introductoria de lo que queremos ver esta mañana. Es muy importante los textos que se escriben aquí, o el contenido que se escribe en estos textos. Nos menciona eh, que debemos fortalecernos en el Señor, pero nos menciona justamente en el Señor y en su fuerza. ¿Por qué? Porque la lucha espiritual que nosotros tenemos es precisamente eso, es una lucha espiritual, no es una lucha física necesariamente que todos los cristianos experimentamos, porque el enemigo no lo enfrentamos directamente. Es decir, el enemigo de Dios es alguien que viene en aspecto físico delante de nosotros, se presenta y dice, hola, soy el enemigo. No, no. Dice también, porque vamos a escuchar en la lectura, que debemos vestirnos de la armadura de Dios y así poder estar atentos, poder estar firmes cuando hayan acechanzas del enemigo. El enemigo de Dios siempre estará acechándonos con cualquier situación, conociendo Él nuestras debilidades, digamos, nuestros puntos débiles, nuestros puntos más flacos, para poder llevarnos al pecado, ¿no? Para poder llevarnos a la rebelión. La lucha que tenemos, repito, como ya he mencionado, es una lucha espiritual. No es contra sangre y carne, sino contra gobernantes de las tinieblas. Cuando hablo de gobernantes de las tinieblas, nosotros entendemos claramente que se está refiriendo a Satanás y a sus demonios, ¿no? A sus ángeles. Entonces, eh, aquí hay una palabra interesante que aparece en el versículo 13 que su compañero ha leído. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. No una parte. Ahorita vamos a describir la armadura de Dios. Pero dice ahí, toda la armadura de Dios. Toda. Esto es importante, ¿eh? Muy bien. ¿Ok? Ahora vamos a ver precisamente cuál es esa armadura que nosotros necesitamos vestirnos para hacer frente a las huestes, para hacer frente a las huestes, a los gobernantes de las tinieblas, ¿no? Y así nosotros podamos resistir, gracias a Samuel, en el día malo. ¿Cuál es el día malo? ¿Cuándo es el día malo? ¿Cuándo sucede este asunto? Bueno, el día malo son todos aquellos días donde nosotros tenemos situaciones, enfrentamos situaciones, donde podemos nosotros hacer, o puede pasar que nuestra fe se, de, se debilite, nuestra fe decline. El día malo tiene que ver con dos cosas. Uno, muy bien Jesús, cuando pasamos problemas, y el otro, muy bien Samuel. Justamente por eso mencionaba dos momentos. Cuando pasamos problemas y cuando pasamos tentaciones. Cuando pasamos problemas duros, críticos, difíciles, muchas veces decaemos, ¿no? Muchas veces nuestra fe se ve o no se ve de repente, ¿no? Y también cuando tenemos tentaciones. Hay días que podemos de repente, no es que nunca seamos tentados y hay días que no somos tentados, siempre somos tentados, sin embargo, hay días donde nosotros pues, podemos caer y cometemos pecado, ¿no? Son los días malos, ¿no? Ahora vamos a leer la armadura.
está del 14 al 18. Vamos a pedirle a alguien, una persona distinta que pueda participar, por favor. Alguien que levante la mano, pueda ayudarnos con la lectura. ¿Un nombre? Ya no le des, ya. A ver qué pasa. Ya. ¿Ah? Profesor, ¿cuánto dijo? Efesios 6, 14 al 18. ¿Cuál es tu nombre? Al 18. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Bermeo. Ya, Jesús. Adelante. Efesios 6, 14 Del, del 16 al 18. del 14, Dice, del 14 El 14 al al 18. 14. ya, profesor. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, embrazando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias, profesor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bien. Entonces, nosotros podemos ver aquí algo muy importante. Hay una descripción de la armadura de Dios. Su compañera nos ha ayudado con la lectura. Entonces, eh, vamos a ver qué significa cada uno de ellos rápidamente. A ver, dice aquí, debe estar pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? Ahora, todo esto vamos a tener en cuenta que Pablo menciona esta ilustración de la armadura de Dios. Él va a tener en cuenta algo muy importante. La imagen que Pablo tiene es la imagen de un soldado romano. La imagen que Pablo va a proyectar es de un soldado romano, porque eso era lo que él conocía. No había otra imagen. Ahora, entonces nosotros tenemos que imaginarnos, más o menos, en este momento, cuál era la vestidura de un soldado romano. Vamos a empezar con el versículo 14, donde dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. En algunas versiones un poquito anteriores, como Reina Valera 60 y otras un poquito más antiguas, menciona que dice vuestros lomos, ¿no? De vuestros lomos, es lo mismo, la palabra para referirse. Dice aquí con la, interesante, debe estar ceñida nuestra cintura con la verdad. Les pregunto, la verdad, ¿qué es la verdad? O en otras palabras, de repente, ¿quién es la verdad? Cristo dijo que nosotros, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Así que, muy bien. Ahora, también, si nosotros creemos en Jesús, nos afianzamos en Él, entonces estamos creyendo en la verdad. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la verdad en este caso es una persona, ¿no? En este caso es Cristo. Ok.
viendo mi. Seguimos avanzando. Dice aquí que debemos vestirnos con la coraza de la justicia. Coraza de la justicia. Bueno, ya hemos visto rápidamente el cinturón de la verdad. Ahora la coraza de la justicia. Estas partes eran muy importantes. La coraza era un elemento importante en la armadura de un cristiano porque protegía sus órganos vitales, como su corazón, su hígado, su estómago, ¿no? De cualquier ataque del enemigo. Entonces la coraza de la justicia es interesante porque nosotros somos salvos no por la justicia nuestra, sino por la justicia de Cristo, por si acaso, por si acaso. Ya hemos hablado aquí varias oportunidades que la salvación no es una, la salvación no es algo que nosotros logramos o que nosotros merecemos. La salvación es un regalo, pero es gracias a la justicia de Cristo, no a mi justicia. Porque nuestra justicia en realidad, entonces la coraza en la justicia, es decir, la obra de Cristo, y también seguimos con la lectura, el 15 dice, calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Vamos aquí. Las, las calzadas o los calzados de los soldados romanos eran tipo botas, ¿se dan cuenta? Ahora, aunque no vemos aquí, pero en la planta del zapato o de la bota había unas púas, hay unos clavos en realidad, que servían para poder frenar ante una situación. Y dice aquí que el calzado de la paz, el calzado tiene que ver con la predicación del Evangelio, el celo de anunciar el Evangelio de la paz. Eso es muy importante. Tenemos que predicar el Evangelio. Rápidamente continuamos y vamos a encontrar en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. El escudo de la fe dice con el cual podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Fe en qué? ¿En quién? ¿Mm? En Cristo, bueno. Bien. Porque somos salvos por la fe, no hay otra forma de ser salvos, amigos. ¿Sí? Y el 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos el yelmo de la salvación, ¿no? Hemos hablado varias veces que la salvación es un regalo. La salvación es incondicional, ¿sí? Y la espada del Espíritu, ¿no? Que es la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:32 que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada o filos incluso. Con la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Ahora bien, hemos descrito la armadura del cristiano, ¿ya? Del cristiano. Si ustedes se dan cuenta, el yelmo, que es la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe y el cinturón de la verdad, son cosas que el hombre no los puede hacer. Son cosas donde el hombre no interviene mucho. Todo lo recibe. Todo lo recibe, tiene que aceptarlo. Pero hay algunos elementos donde el hombre sí va a intervenir de alguna manera. Por ejemplo, en el calzado. Dice que el calzado de la paz tiene que ver con el anuncio del Evangelio, con la predicación del Evangelio. Entonces aquí hay una parte más activa. Y también aquí se menciona que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Y para qué sirve la palabra de Dios si yo la voy a tener cerrada? La Biblia, mientras esté cerrada, es un libro común, es como cualquier libro. Pero cuando está abierta, es la palabra de Dios.
cambia vidas, trae salvación. Entonces, la espada del Espíritu, que es la Biblia, tiene que ser leída y entonces ahí también tenemos parte activa. Aunque nosotros no hemos escrito la palabra de Dios, la palabra de Dios se ha escrito para que nosotros podamos estudiarla, para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, para que nosotros podamos defendernos. Es más, si es una espada es para atacar, ¿no? Por eso precisamente ustedes recordarán que cuando Jesús fue tentado, cómo Jesús presentó su defensa. ¿Por qué el enemigo no le tentó más? ¿Se acuerdan? ¿Cómo Jesús atacó al enemigo? Ah, muy bien, Caterina. Con escrito está. Esa es la espada. Jesús, podemos decir claramente que no solo se defendió, Jesús atacó a Satanás. Y Satanás se dio cuenta que no podía. Muy bien. Entonces, viene el último. El versículo 18 es un recurso. No está como parte de la armadura, pero es algo que se menciona junto con la armadura, el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando en ello con toda perseverancia y súplica. Interesante. Aquí hay un recurso más, la oración. Entonces, hay tres cosas donde el cristiano interviene. En el anuncio del Evangelio, en el estudio de la palabra de Dios, la espada, y en la oración todo tiempo. La oración es un recurso importante. Entonces, hay tres elementos donde el ser humano participa de manera más activa. En el calzado, que es el anuncio del Evangelio, en la espada del Espíritu, que es la lectura de la Biblia, y en la oración, en la oración constante, dice, todo tiempo, con toda perseverancia, ¿no? Es más, dice, con súplica por todos los santos. A ver, para terminar, ¿qué entiende cuando dice súplica por todos los santos? Súplica por todos los santos. ¿Qué entiende? ¿Qué le viene a la mente? ¿Mm? A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea? Rapidito. Versículo 18 claramente dice, ¿no? Que debemos orar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien. Por lo que están buscando a Dios, por todos nuestros hermanos de la fe. Ah, muy bien, muy bien. ¿Eh? Muy bien. Entonces, cuando nosotros podamos orar, también deberíamos orar por nuestros hermanos de la fe. Por eso es que siempre aquí hacemos la oración intercesora. Precisamente vamos a ir terminando y vamos a hacer la oración intercesora. Queridos amigos, oren siempre, oren siempre. Es un recurso importante. La oración, el estudio de la palabra de Dios y el anuncio de la palabra. Profesor, pero yo para que tú empieces a vivir el Evangelio. Entonces ya empiezas. ¿Por qué? Porque cuando tú vives el Evangelio, entonces de manera natural tú vas a compartir a Cristo de muchas formas. La gente va a ver en tu vida algo distinto. Cuando tú aconsejarás algo distinto a lo que los demás pueden aconsejar. Tú serás una persona distinta. El Evangelio te transforma. Si no te ha transformado hasta ahora, es porque no crees en el verdadero Evangelio. Solamente has aceptado que Dios existe, que Cristo te ama, que Cristo murió por ti, está bien, pero
Porque cuando uno vive, la vida tiene que ser transformada. Como consecuencia de que la vida está transformada, nosotros vamos a compartir. No hay transformación sin predicación. Que ha sido transformado, predica. Y repito, no tiene que predicar en un púlpito, no tiene que esperar a ser un pastor para predicar. Simplemente tiene que vivir, tiene que mostrar a Cristo a través de su vida, a través de sus acciones, a través de la ayuda al prójimo. Transformación. Amigos, Dios nos bendiga, Dios nos acompañe. Por favor, vistámonos de la armadura de Dios. Ahí dice la armadura de Dios, ¿no? No es la armadura del hombre, ¿no? La armadura de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos ayude a realmente vestirnos de la armadura. Vamos a terminar siempre con oración. ¿Algún motivo de oración? ¿Alguien? Irma, por su familia, muy bien. Domínica, por su salud. Jesús, por sus padres. Jocelyn, por la salud y su familia. Samuel, por su familia. Muy bien. Parece que hay algunos pedidos más. A ver. Catherine nos pide por la mejoría de la salud de su padre y por sus amigos estudiantes de la Biblia. Qué bien. Vamos a orar por eso. Georgie, por su suegra. Marcela. Ok, para que... Bien, amigos, entonces vamos a orar, por favor, ahí. Vamos. Querido Dios, Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, venimos nuevamente a ti. Tocamos otra vez tu nombre para agradecer tus cuidados, tus bendiciones, todo lo que nos das. Queremos, Señor, agradecerte por tu palabra, porque nos ayudas a ver más allá, Señor, darnos cuenta de nuestra dependencia total de ti, Señor, a través de la armadura que tú nos puedes proporcionar. Es algo que nosotros tenemos que aceptar, Señor. Sin embargo, hay algunos elementos importantes en los cuales vamos a participar de una manera. Ayúdanos, Señor, a poder anunciar el Evangelio. Ayúdanos a que podamos leer tu palabra cada día, Señor, por favor, y que podamos orar. Tu palabra dice que tú puedes producir en nosotros el que quieras. Así que, por favor, Señor, ayúdanos, produce en nosotros ese querer para que podamos nosotros buscarte cada día. Señor, tú has escuchado o tú has visto, perdón, los pedidos que se han hecho, que se han escrito, sus hijos. Tenemos pedido, Señor, por su familia, Irma, Jocelyn y Samuel, que podamos orar por sus familias. ¿Conoces tú lo que pasa en sus familias? De repente hay alguna situación en la que ellos necesiten ser acompañados, necesiten tu respuesta, Señor. Por favor, derrama tus bendiciones en esta familia, por favor, en estas familias. Padre, también hay motivos de salud. Jesús, Señor, también nos pedía por su familia, por sus padres, ¿no? Bendice a los padres de Jesús, por favor, Señor. Derrama tus bendiciones, dirige. Y, Señor, te estábamos pidiendo también por la salud de Dominica, Señor, por la salud de la familia de Jocelyn, de repente ella o alguno de sus seres amados, por favor. Y también la salud del padre de Catherine, por favor, le damos bendiciones para ellos. Por la salud de Marcela, la suegra de Georgie, Señor, que está hospitalizada. Y Joel también nos menciona por la salud de su abuelita, Señor. Tú conoces todos estos motivos de salud, qué es lo que adolecen, qué es aquello que se está afectando su organismo, aquello que está afectando su salud. Por favor, Padre, te pedimos que tengas misericordia y que nos muestres tu gran poder para que, Señor, ellos puedan recuperar la sanidad. Padre,
También tenemos otros motivos de oración, como el pedido de Catherine, estudiantes. Por favor, derrama tus bendiciones. Personas, Señor, que te están conociendo y que muy pronto, Señor, puedan formar parte de las filas del Señor. Acompáñanos en esta clase y en este día. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios. Con ustedes estamos. Bueno, hoy día hemos quedado que vamos a volver a los exámenes de lectura. Entonces ya han venido estudiando, preparado para el examen de lectura que corresponde al día de hoy. Entonces vamos a subir el examen. La semana pasada no tuvimos examen a causa de que se entregó un trabajo. Ustedes estamos en el examen número 6 ya, ¿no? Es decir, el capítulo 11, 12. A ver, bien. Allá, Samuel, sí. Ah, bueno, he tenido un imprevisto respecto a eso, sí, mil disculpas. Ya tenía las notas, sino que hasta el examen 4 ya tenía un promedio. Pero el examen 5, bueno, yo había grabado un documento que no sé qué pasó, y el archivo se me ha borrado, entonces tengo que volver a revisar nuevamente, tengo que volver a revisar nuevamente todos los exámenes, eh, porque no sé, la verdad algo pasó. Ya, sí, esta semana, por favor, voy a subir al Patmos, voy a subir. Ahí van a poder ver con su código cómo están yendo. Y vamos a poner la nota de cada examen. Mil disculpas, por favor, pero algo pasó, entonces he avanzado. Tengo que revisar de nuevo. Entonces, bueno, a veces pasa esas cosas, ¿no? La tecnología también como que nos falla a veces.
Muy bien. Bien, ahorita. A ver, entiendo para que podamos visualizar. Lento iría. Ya debería haber subido, pero bueno, vamos a esperar un ratito. Mientras, le voy a mandar, como siempre hemos enviado, un mensaje privado, ¿no? Y ahí me mandan las respuestas, por favor. Estoy mandando un mensaje privado con la palabra examen. ¿Ya? Es por ese medio, ese- es por ahí donde deben enviarme eh, sus respuestas. Por favor, no se distraiga y envíe por otro lado. Uno siempre son un poquito distraídos. Algunos ya saben, ¿no? Ya saben cuál es el medio, pero a veces algunos tienen un problemita y envían siempre. Ok. Algo pasó. A ver, voy a conectar. Sí, justamente es lo que estoy viendo. ¿Qué pasa con esto? Estoy tratando de ver.
Wow, no sé, a ver. Un momento, por favor. Bien. A ver, otra vez. Otra vez, otra vez. Parece que alguien está orando para que no haya examen, ¿ah? Bueno, hola, hola. Algo pasó. Ahora sí estamos de vuelta. Algo pasó. Estamos viendo el asunto del internet. Mm, qué raro, qué raro, de verdad que no hemos tenido antes este problemita. No hemos tenido antes este problema. Mm. El último intento y bueno, estamos haciendo las consultas respectivas también para ver. Bueno, mientras tanto parece que llegaron tarde algunos alumnos, ¿no? ¿Llegó Edgar?
A ver, vamos a llamar mientras, aprovechando que están tratando de solucionar este problema de soporte. Llegó Edgar, Janet llegó, Dominica, Dominica llegó, Josefina, mm, Franklin, Luisín, Juan Joel. Ah, no, Juan Joel sí estaba, ¿no? Sí estaba Juan Joel, algo pasó. Yesenia, Geraldine, mm, ok, amigos, pueden ver el examen. Muy bien. Adelante, por favor.
¿Qué capítulos? Uy, amigos, me sorprende a veces las preguntas, ¿no? Eso quiere decir que a veces no están leyendo, pues, ¿no? De repente vienen aquí y dar el examen, no sé, ¿no? Pero, bueno. Muy bien, vamos terminando el examen, por favor. Muy bien, ya tenemos resultados. Ok. Vamos a tomar nota de los resultados. Muy bien. Hay 3 personas que ya terminaron. Bueno, 4 personas que ya terminaron. Así que avancemos, por favor.
Un minuto, por favor, para terminar, ¿ya? Un minuto. Muy bien, hemos terminado. ¿Ok? Entonces vamos a alguien más. A ver, se resisten a morir algunas. Y cuando se dice terminado, no sé, algo pasa y ¡brum! Ok, ahora sí hemos terminado. Muy bien, amigos. ¿Alguien más? A ver, alguien más dice, profesor, por favor, no. Vamos a ver un tema interesante hoy día. Muy bien, está subiendo PowerPoint. ¿No? El examen ya terminó. Ya terminó el examen. Ahora estamos subiendo la clase.
demora un poquito siempre, pero eso sea por el contenido. Hoy día hablaremos acerca de Apocalipsis capítulo 13. ¿Ya? Mm, no entiendo cómo pudo haber pasado eso. Una cosa no implica la otra necesariamente, ¿no? Como un error de... No, no, la verdad que no sé cómo pudo haber pasado eso. Santos. Bueno, qué bueno. Amigos, al inicio del ciclo habíamos mencionado que el examen tardaría entre 3 a 5 minutos, ¿no? Pero bueno, a veces hemos dado más tiempo del que hemos iniciado o que hemos anunciado al inicio del ciclo, ¿no? Y entonces, ahora yo me he dado cuenta de algo que está pasando, ¿no? Muchos no están leyendo, muchos no están leyendo y otros, no sé, están utilizando alguna técnica y no están leyendo tampoco. No lo digo necesariamente por alguien en particular, estoy hablando en general, ¿no? A ver, nuevamente tenemos una demora aquí en la carga, algo está pasando, no sé, hoy día está pasando. Tampoco... Ahí está, ya está. Terminó, ahorita subo. Muy bien, hoy hablaremos de Apocalipsis 13, Estados Unidos en la profecía. Profesor, ¿Estados Unidos aparece en la profecía? Sí, en el capítulo 13 de Apocalipsis vamos a tener a Estados Unidos dentro de la profecía, ¿ya? Así que por favor presten atención, no se distraigan y avanzaremos. Capítulo 13. Pueden ubicar en sus Biblias también, por favor, ya el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Ok? Eh, todos los capítulos de la Biblia son interesantes, ¿no? Es más, los capítulos del Apocalipsis son muy interesantes por todas las cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Y hay unos capítulos muy importantes que nosotros tenemos que conocer porque tiene que ver ya eh, con asuntos finales, con asuntos de... Estamos entrando a capítulos donde vamos a ver eventos finales de la historia de este mundo, ¿ya? Y entonces a partir del 13 en adelante vamos a tener esos capítulos interesantes, ¿no? Ok. Si nos damos cuenta, haciendo un bosquejo del capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a encontrar lo siguiente. Hay una descripción del versículo 1 al versículo 10 acerca de una bestia que sube del mar. ¿Ya? Hay una bestia que sube del mar, luego hay una bestia que sube de la tierra, ¿no? Que es una contraposición, porque el mar y la tierra son elementos distintos en este caso, ¿ya? Y del 15 al 18 vamos a tener el asalto final contra el remanente de Dios, algo que va a suceder, la unión de estas dos bestias, digamos así, van a producir un atentado contra el pueblo de Dios en los últimos días. ¿Ok?
Desde el tiempo en que estamos viviendo, queridos amigos, podemos decir que eh, la primera parte que ya hemos estudiado es historia, ¿no? Segunda parte, en parte es historia y en parte es profecía. Y la tercera parte del Apocalipsis ya prácticamente todo es profecía para el futuro. Cuando leemos el 13:1 de Apocalipsis, ¿ok? A ver, vamos a pedir que alguien por favor pueda leer Apocalipsis 13, ¿ya? Del 1 al 10, por favor. Rapidito. ¿Quién lee? ¿Yorshi? ¿Levantó la mano? A ver. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar, y vi Del 1 al subir 10. del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces ya hemos podido ver algunas características de esta bestia. Ustedes ya saben que cuando hablamos de bestia estamos hablando de un poder, ¿no? De un poder político, de un poder que tiene grande influencia. Entonces, aquí hay un extraño monstruo porque tiene características de león, de oso, de leopardo, ¿no? Tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, y en sus cuernos tiene 10 diademas o coronas, ¿no? Y tiene un nombre blasfemo. Entonces, esta bestia que aparece, si ustedes se dan cuenta, tiene las características de las bestias que ya han estudiado ustedes el ciclo pasado, estudiaron el libro de Daniel. Cuando estudiaron el libro de Daniel, cuando estudiaron el libro de Daniel, ustedes estudiaron estas bestias, ¿no? Un león alado, un oso, un leopardo de 4 cabezas y una bestia espantosa y terrible. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta bestia que acabamos de leer en el capítulo 13 tiene estas características. Tiene características de león, de oso, de leopardo, ¿no? Y es una bestia terrible. Entonces, ¿qué cosa está mencionando aquí? Bueno, lo que nos está haciendo ver es que esta bestia tiene esos elementos. Tiene elementos de la política, tiene los procedimientos de los 3 imperios anteriores, es decir, estaría representando a todo el poder perseguidor, que, bueno, todos los reinos, todo el poder perseguidor que estuvo en contra del pueblo de Dios a través de la historia, ¿no? Y todos estos poderes quisieron exterminar al pueblo de Dios en la historia.
Y aquí lo vamos a encontrar en una sola bestia. Por eso dice que es una bestia eh, terrible, ¿no? Una gran bestia. Qué bestia. Eh, los 10 cuernos de la bestia hacen referencia a los 10 reinos pequeños en los cuales se dividió el imperio. Dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, ¿no? Cuando cae el imperio romano, que es lo que hemos estudiado la semana pasada, ¿se recuerdan cuando hablamos de las trompetas? Muy bien. Hace 2 semanas me parece que ya estudiamos las trompetas. Cuando hablamos de las trompetas, vamos a ver la caída del imperio romano occidental. Entonces, cuando cae Roma, ningún poder político tuvo fuerza para tomar el cetro y la corona, sino un el surgimiento de un reino religioso ocupó ese lugar. Ese vacío fue llenado por la Roma eclesiástica, la Roma papal, ¿no? Y entonces la iglesia empezó a regirse por sus órdenes durante 12 siglos. Recuerden que esa profecía ya la hemos estudiado incluso la semana pasada, 1260 días, que va desde el año 538 hasta el año 1798, ¿no? Entonces, esta bestia está representando un poder político y religioso. Esta bestia está representando a una iglesia, en realidad, una iglesia que es política y religiosa. Ahora, con todo cariño, ¿no? Muchas veces en medio de las clases, o parte de las clases, hay estudiantes que no son adventistas y se pueden sentir incómodos, quizás cuando hablamos de este tema, porque se habla quizás de su iglesia. Tengan por seguro que no es la intención del profesor ni del curso buscar incomodidad en los estudiantes. Solo estamos estudiando la interpretación bíblica histórica. Y esta iglesia que inició como la iglesia de Cristo, yo creo, porque la palabra católica fue una expresión utilizada por los primeros cristianos. Era la contraseña prácticamente para identificarse como cristianos. Sin embargo, cuando la Iglesia Católica, y ustedes ya lo han venido leyendo en el libro, llega un momento a unir, ¿no? Lamentablemente, a unirse con el Estado. Cuando se une con el Estado empiezan a haber cambios en la Iglesia. Y hemos hablado de eso también cuando hablamos de los sellos. Hemos visto, okay. Cuando hablamos de los sellos, hemos visto que que lamentablemente el imperio, cuando se vuelve cristiano, entre comillas, empieza a hacer cambios en la iglesia, cambios en la religión. Entonces la iglesia que surgió como la iglesia de Cristo, la iglesia católica, lamentablemente en el camino se fue extraviando y por eso nació la reforma protestante. Ahora, cuando dice que recibió del dragón su poder, trono y grande autoridad, está mencionando el imperio romano, ¿no? Que había sido el poder perseguidor anterior. Dice el versículo 3 que tuvo una herida de muerte, ¿no? Que se vio en una de sus cabezas una herida de muerte, pero su herida fue sanada. Esa herida de muerte precisamente hace referencia a lo que pasó en 1798. ¿Qué pasó en 1798? En 1798, ya hemos estudiado esto la semana pasada, el Papa Pío VI fue tomado prisionero. Y todo ese periodo de persecución de 12 siglos, de 538 a 1798, llegó a su fin, porque el Papa Pío VI fue tomado prisionero, fue exiliado, y entonces esa es la interpretación historicista respecto a la herida de muerte. Esta bestia que representa el sistema papal recibió una herida de muerte. ¿Por qué? Porque fue tomado prisionero el Papa, fue exiliado y perdió todos sus territorios, perdió su autoridad. Sin embargo, luego menciona que la herida mortal es sanada. Claro que sí, porque el papado, aunque perdió todo su poder en algún momento,
lo volvió a recuperar y con grandes creces. Hoy día podemos ver que los grandes líderes religiosos se unen al papado. Entonces, recuperó su trono, recuperó su poder. Es más, este poder alcanzará tal fuerza, ¿no? Dice que la tierra se maravillará, ¿no? Entonces, incluso hay una exclamación, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¡Qué bestia! ¿No se escucha? A ver, hola. Y entonces empieza un proceso de adoración a la bestia. Ok, esta bestia justamente se menciona en el versículo 5 al 7 las acciones de esta bestia. Ok, ustedes ya han estudiado el ciclo pasado el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8, que hablará palabras contra el Altísimo, cambiará los tiempos y la ley, que lo hará blasfemias. Todo eso es lo que está mencionándose del 5 al 7. El cuerno pequeño, entonces, que representa el papado, blasfemó y persiguió a los santos y dominó durante 1260 años, ¿no? Eso ya hemos hablado. ¿Ok? ¿Qué es una blasfemia? Es ir contra Dios asumiendo títulos y prerrogativas divinas, ¿no? Contra su tabernáculo, quiere decir quitando la atención de las personas del ministerio de Cristo en el santuario celestial y llevándola a un ministerio sacerdotal humana en la realización del sacrificio, de la misa, en la confesión. Contra los que moran en el cielo, dice, su pretensión de perdonar pecados es un insulto a Dios, ¿no? Los atributos que se le dan a la Virgen son un insulto a Cristo, porque la Biblia dice que hay un solo intercesor entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. No hay otro intercesor, no hay más. Se cree, se enseña que María es la intercesora, ¿no? Ruega por nosotros. No, solo hay un intercesor que es Cristo, no hay más. Bueno, ¿quiénes adorarán a la bestia? Porque el versículo 8 dice que la adoraron los habitantes de la tierra. Bueno, según el Apocalipsis, los que adorarán a la bestia son los que no tienen su nombre escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, eh, tu nombre no está en esa lista del libro de la vida, serás uno de los adoradores de la bestia. Algo pasó con PowerPoint. PowerPoint, pero ¿ven el PowerPoint ustedes? ¿Ustedes pueden ver el PowerPoint? Sí, ¿no? Solo que aquí ya no avanza ya. Algo pasó. Se ha cambiado el color de la letra. Algo pasó. Un momento, por favor. Algo, no sé, va a subir. Parece que se ha modificado y se ha cambiado el color de la letra. Parece que la letra está de color, por eso. ¿Ustedes ven las letras? Disculpen, amigos. ¿Ven letras ustedes? ¿Ven letras acá, en este espacio? ¿O solo está un espacio en blanco? No, ¿no? Ya ven. No se ve, ¿no? Está en blanco ese espacio. Sí, ahí algo pasa.
Mm. Un momento, por favor, ya me di cuenta el error. Es el color es el fondo. El color de letra es blanco, pero tiene un fondo de otro color. Sin embargo, al momento de subir a la plataforma a veces convierte los colores. Y el color de fondo no lo está tomando en cuenta, así que no hay el fondo y las letras como están en blanco, simplemente están apareciendo. Letras, ¿no? Sí, sí. Bien, amigos. Bueno, hasta aquí hemos identificado la primera bestia. La primera bestia se trata del poder romano papal. Esta bestia que ha perseguido por 1260 años al pueblo de Dios, recibió una herida mortal, pero la herida mortal es sanada. Tal es el caso que al ser sanada en estos últimos días, se va a volver a ver su poder nuevamente. ¿En qué consiste ese poder? En que nuevamente obligará a, de alguna manera, a los habitantes de la tierra a seguir sus enseñanzas. Y para poder lograr esas enseñanzas o poder lograr que los habitantes de la tierra se sometan a lo que dice, necesita alianzas políticas. Ahora, la alianza política precisamente más poderosa que necesita y que va a lograr seguramente, proféticamente la va a lograr, es con la segunda bestia, la bestia que va a surgir en la tierra. Dice el versículo 11, y voy a ir leyendo mientras carga el PowerPoint. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y ahí viene. Entonces vamos a ver aquí, hay una segunda bestia. La segunda bestia llamativamente tiene los cuernos como un cordero, pero no es un cordero, o aparentemente es un cordero, porque cuando habla, habla como un dragón. Sus acciones no se condicen con lo que aparenta. Ahora, bueno, mientras está cargando, parece que va a demorar. Esta segunda bestia es una bestia que surge en la tierra. La tierra es un ambiente muy distinto al mar. Cuando proféticamente hablamos de que surge en el mar, estamos hablando de naciones, muchedumbre, pueblos, gente. Pero cuando hablamos de la tierra, en términos proféticos, en este caso estamos hablando de un lugar deshabitado. Estamos hablando de un lugar deshabitado, estamos hablando de, podríamos decir, un lugar desértico prácticamente, un lugar con
muy pocas personas. Entonces, esta segunda bestia va a surgir en un territorio, en un lugar donde se da, donde no hay muchos. Si nosotros vamos a la historia, vamos a encontrar que precisamente hay una nación que surge y que se ha vuelto poderosa, que surgió en un territorio donde no era muy habitado. Ese territorio, bueno, ya hemos estudiado la semana pasada, lo hemos mencionado, que los protestantes, los reformadores protestantes tuvieron que huir a América por su vida. Cuando llegaron a América, llegaron precisamente, bueno, a Norteamérica, precisamente a un lugar desierto, un lugar poco habitado, ¿no? Pasa que la diapositiva originalmente, toda esta parte tenía un fondo rojo y las letras estaban en blanco, pero como el fondo rojo no sale aquí en esta transformación que hace la plataforma, las letras no se veían. ¿Okay? Los 4 ambientes que se describen en este capítulo es el geográfico, el histórico, el filosófico y el profético. Surgiría en la tierra, ¿no? No surgiría en un lugar muy poblado, como ya hemos mencionado, en un lugar poco poblado, ¿no? Entonces no surgiría en el viejo continente, en Europa, sino en uno nuevo, que no era muy poblado, que es América. A ver, históricamente hablando, seguimos. Eh, Ahora no hablamos del ambiente filosófico. Este poder tendría 2 cuernos, ¿no? 2 cosas que representarían, 2 fuerzas, ¿no? Sobre los cuales va a basar su poder, que son la libertad religiosa. Aunque tiene apariencia de cordero, llegaría a hablar como un dragón, promovería un día el poder que rigió el mundo durante la Edad Media. ¿Qué nación es? La nación es Estados Unidos de Norteamérica. Surgió en el nuevo continente, precisamente en esta costa, y luego se fue extendiendo. Surgió a fines del siglo XVIII, ¿no? Los 2 cuernos son la libertad civil y la libertad religiosa, la separación de la iglesia y el Estado. Sin embargo, poco a poco se va notando un cambio, se va notando cierta autoridad. Bueno amigos, sin embargo el tiempo ha pasado también. La siguiente semana continuaremos con este estudio de Apocalipsis 13. ¿Ok? Bueno, hasta aquí hemos podido llegar hoy día. Dios les bendiga mucho. Continuaremos la siguiente clase porque el tiempo ha avanzado. ¿Ya? Bueno, ya hemos identificado por lo menos a la primera bestia y también estamos identificando a la segunda bestia. Cuídense bastante, por favor. Dios les bendiga. ¿Ya? Por favor, venga leyendo como siempre. Prepárese para la evaluación de la siguiente. Gracias, Jocelyn. Gracias, Catherine. Gracias, Samuel. Dios les bendiga. ¿Ok? Hasta la próxima semana. Cuídese, respete mucho. Respete para que lo respete. Dios les bendiga. Cuídese bastante, por favor. Que tengan una bonita semana.